Saludos, César. Gracias por tu pregunta por el chat. No tienes y no debes enviar una transcripción de créditos directo a la Escuela de Derecho. La única que es necesaria es la que envías y parece que ya enviaste a al Law School Admission Council a través del CAS. Luego, si una persona es admitida, pues entonces sí vamos a requerir la transcripción de crédito de tu universidad que llegue directo acá a nuestra escuela. Pero por ahora en el proceso de solicitud es suficiente y eso es lo único que es necesario, que la transcripción de crédito llegue al ELSAC. Bueno, pues son ahora las 5:05. Confiamos en que van a seguir llegando más personas a esta charla porque es una charla que hemos estado esperando. El licenciado José Arturo Maldonado Andreu está aquí con nosotros para hablar sobre el derecho ambiental. El profesor lleva un par de años, me parece, ahora aquí en nuestra escuela y está dirigiendo la clínica de asistencia legal relacionado al derecho ambiental que heredó del profesor Pedro Sade Llorens, legendario, como quizás él explicará más adelante. Em, y bueno, nos va a hablar, como suelen hacer nuestros invitados, sobre su trayecto, cómo llega a estudiar derecho, cómo decide escoger el derecho ambiental y, y, y ya veremos qué más nos cuenta. Adelante, licenciado Maldonado. Saludos. Pues bueno, primero, ¿me escucha bien todo el mundo? ¿Me escucho bien, Yara? Sí, Escucha bien. Escuchamos perfecto. bien. Súper, súper. Pues nada, buenas tardes y un gusto, de verdad que muchas gracias, muy agradecido a Yara y el trabajo que hacen allá en la oficina de Asuntos Estudiantiles. Y gracias por tenerme aquí porque pues, es un tema que me apasiona mucho y me encanta compartir y entusiasmar a otra gente sobre todo que personas que están por entrar a la carrera del derecho y las posibilidades pues que eso les brindará, ¿no? Quizás a modo de introducción, pues explicarles qué es lo que hago yo en la Escuela de Derecho, ¿no? Porque pues, sí, soy profesor, ¿verdad? Y he partido cursos relacionados con derecho ambiental, pero particularmente, y como mencionó Yara, ahora mismo estoy dirigiendo la sección de derecho ambiental de la Clínica de Asistencia Legal. Y no sé si sabrán lo que es la Clínica de Asistencia Legal, pero pues bueno que lo sepan, que la Clínica de Asistencia Legal es una de los componentes más importantes y fundamentales de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. La Clínica de Asistencia Legal se dedica y es una institución que ofrece servicios legales gratuitos a personas con escasos recursos, indigentes, que no tienen pues otras posibilidades de representación legal. Eh, la clínica tiene muchísimas secciones que tratan diferentes temas de derecho. Pues tienen secciones más tradicionales, ¿no? Como temas de familia, de derecho civil, tienen una de derecho criminal, tienen temas de inmigración, pero tienen unas secciones que son un poquito más particulares por su naturaleza, como la que yo dirijo, que es la sección de derecho ambiental. Entonces, la sección de derecho ambiental, pues se encarga, ¿no? de dar servicios legales en todos los temas relacionados con el medio ambiente, ¿verdad? Y eso pues, ahora un poco pues quiero entrar en qué significa eso, ¿no? Porque pues el concepto de derecho ambiental pues puede ser algo muy amplio, ¿no? Y quizá un poco vacío. Así que vamos a entrar en esas especificidades.
Pero lo importante que sepan es que esa sección existe en nuestra clínica de asistencia legal y tiene una trayectoria muy extensa y de mucho trabajo y mucha labor dentro de las luchas ambientales que se han dado en Puerto Rico. Como decía Yara, mi antecesor, el profesor Pedro Sade Llorens, es una leyenda definitivamente. Estuvo a cargo de la clínica por casi 30 años y además de eso, antes de eso tuvo también muchísima trayectoria como abogado de derecho ambiental y de otras luchas en Puerto Rico, ¿no? Así que la clínica ambiental ha estado presente en muchísimas, si no en todas las luchas ambientales en estos últimos 40 años. Eh, entonces, ¿qué cosas hacemos en la clínica? Pues, y lo digo, ¿no? Porque de esta forma puedo quizás describir qué es a lo que se dedica el derecho ambiental desde esta vertiente, ¿no? Desde una vertiente que atiende el derecho desde una perspectiva pública, ¿no? Nosotros atendemos principalmente, pues, controversias que afectan el derecho público. ¿Y qué es el derecho público? Pues el derecho público es el derecho que está relacionado con los derechos humanos, con el Estado, con las funciones del Estado, ¿no? Y con el salvaguardar, pues, el patrimonio público de Puerto Rico en el caso del derecho ambiental, ¿no? Y pues esa es la vertiente que trabajamos allí. Y pues quizás empezar, ¿cuál es mi trasfondo, ¿no? Que preguntaste, Yara, cuál fue mi información Sí, sí, académica. por ¿Cómo? favor, ¿cómo es que decides estudiar derecho? ¿Cómo te pica, verdad, la vena con el tema del derecho? Y también, tú sabes, ¿de qué escuelas vienes? ¿Cuál es tu historia un poco de vida antes de llegar a la escuela? Claro, súper. Pues mira, yo hice mis estudios de bachillerato en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Estudié economía en la Facultad de Ciencias Sociales y pues un minor en historia en la Facultad de Humanidades. Y luego de eso, pues entré a estudiar Derecho en la Facultad de Derecho de nuestra universidad también. Eh, y estudié nocturno mientras estudiaba, trabajaba en el Senado de Puerto Rico, así que mi carrera de estudios de Derecho fue bastante intensa, pues porque trabajaba por el día y luego de 6 a 10 tenía clases, que es el programa nocturno, y algunos de ustedes pues que entren en el programa nocturno, eh, pues sí, es un programa, ¿verdad? Que es fuerte, ¿no? Pero tiene sus beneficios y yo me agradezco mucho haberlo hecho de esa forma porque pues me dio la oportunidad de trabajar, ¿no? Y cuando me gradué, pues ya tenía 4 años de trabajo a tiempo completo en una de las ramas de gobierno de Puerto Rico y me sentía que había entendido muchísimo, ¿no? El derecho que estaba estudiando, trabajando en el lugar donde pues se hacían las leyes y se aplicaban muchas de ellas. Así que eso fue bien interesante. Cuando estaba en la escuela, cogí muchos cursos de derecho ambiental, los que habían, porque pues no son muchos, ¿no? Pero hay sus electivas y en eso pues me enfoqué. Y además de eso, casi siempre cogía las electivas en el espacio que tenía, ¿no? Cogía las electivas relacionadas con derecho público. Eso siempre fue mi norte, ¿no? Yo sabía que a mí me interesaba, pues, más allá del litigio y la representación de pues, personas en diferentes casos individuales, ¿no? Me interesaba el derecho como una herramienta para resolver problemas de la sociedad. Y sobre todo cómo se creaba el derecho y cuestionar pues qué efectos tienen las leyes y tienen las normas y tienen las decisiones de los tribunales en la sociedad. Así que pues cuando terminé derecho me fui del Senado y empecé a trabajar en la organización para la naturaleza, que la conocerán, el Fideicomiso de Conservación, es probablemente la organización ambiental con más arraigo en Puerto Rico, la más grande definitivamente. Y allí pues me fui como asesor legal en el área legal de la organización. Y ahí pues me abrió la mente pues quizás más que nada a las grandes deficiencias y a las grandes frustraciones que hay en nuestro derecho ambiental y que presentan, ¿no? Y con las cuales nos enfrentamos cuando queremos pues tratar de defender nuestros recursos naturales, defender nuestra naturaleza
y sobre todo pues buscar una armonía entre los humanos y la naturaleza en este espacio tan pequeño en que vivimos, ¿no? Así que eso fue lo que me entró, ¿no? En el área del derecho ambiental. Luego de eso, pues decidí especializarme y hice una maestría. Tuve la oportunidad de irme y hacer una maestría, un LLM, que sabrán que es la maestría en Derecho, en Londres, en el Reino Unido, en University College London. Esa experiencia estuvo extraordinaria y también, pues definitivamente cambió un poco el rumbo que yo quería hacer con el derecho ambiental porque me abrió las puertas a la academia. Y ahí es donde he decidido quedarme luego de esa experiencia y empecé a hacer un doctorado en Derecho, cosa que es bastante raro. Van a ver que no mucha gente hace doctorado en Derecho. Y no lo digo como algo para pues, por elevarlo, ¿no? Sino al contrario, porque en verdad pues, no tiene tanta salida laboral ni por ese estilo. Pero pues en la academia sí es un espacio que te da la oportunidad de pues, investigar, de cuestionar pues, la existencia del derecho, las diferentes normas, de dónde vienen, por qué vienen, ¿no? Así que me fui a hacer un doctorado en Derecho y mi tesis es en Derecho Ambiental y pues busca cuestionar los efectos del colonialismo en el desarrollo de nuestro derecho ambiental en Puerto Rico y cómo ese derecho ambiental ha tenido unos efectos negativos en esa relación que existe entre los humanos y la naturaleza. Así que pues es un cuestionamiento profundo de esas normas que tenemos y que llamamos nuestro derecho ambiental. Y ahí estoy ahora mismo en ese proceso. Así que sí, para resumir, pues esa trayectoria que he tenido, pues quizás te diría que ha sido una mezcla de mucho trabajo en política pública, en policy, y mucho trabajo investigativo, académico, y ahora, pues con la clínica, en bastante trabajo de activismo. Y puedo entrar un poco a elaborar sobre esas cosas, quizás para ilustrarles a los presentes, pues, qué posibilidades hay con esas tres ramas que he Eso mencionado. te, eso iba a preguntar. Algunos de nosotros, pues, seguimos de cerca las luchas ambientales y algunos de nosotros no. Entonces, quería ver si podía am, ilustrar, ¿verdad? Dónde es que han estado las luchas ambientales nuestras, porque hay algunos espacios donde se les ha dado mucha visibilidad y hay tiempos en que no hay y depende de dónde uno está mirando, pues uno se entera de luchas o no se entera de alguna. Y definitivamente tampoco es que hay un curso de historia de las luchas ambientales como parte de nuestra historia, así que a ver si puede hablar un poquito de esos aspectos. Definitivo. Mira, la historia de la protección ambiental en Puerto Rico es una historia de las movilizaciones ambientales que han habido realmente, porque toda la existencia de nuestro derecho ambiental es producto de esas movilizaciones y de cómo ha habido un cambio eh, en las perspectivas de la gente, de las poblaciones, que han llevado a presionar a que los gobernantes adopten unas normas y unas regulaciones para que la relación que tenemos con el ambiente no sea tan destructiva hacia ese ambiente, ¿no? Así que es imposible hablar del derecho ambiental sin hablar de las luchas ambientales. Eh, ¿Y qué pasa? Que a través de nuestra historia, pues si hacemos, vamos a hacer un pequeño recuento histórico, ¿no? De dónde viene esta idea del derecho ambiental, que quizás estoy asumiendo que entienden, ¿no? Eh, pues en su esencia, podemos decir que el derecho ambiental, pues es cualquier derecho que regula o que trata de regular la relación entre los humanos y el medio ambiente, ¿no? Y obviamente esa es una definición simplista que tiene muchísimas complejidades, empezando por definir qué es el medio ambiente, ¿no? Y pues cuando hablamos del ambiente, pues hablamos siempre, ¿no? De los recursos naturales, del aire, del mar, del agua, de los ríos, de los bosques y ese tipo de cosas, ¿no? Pero el ambiente, pues realmente puede ser todo, ¿no? Y es el espacio en el cual nosotros como humanidad existimos, ¿no?
Así que el desarrollo del derecho ambiental viene mucho antes de que existiera un derecho ambiental. Y eso significa que el derecho ambiental que tenemos hoy en día, que lo podemos llamar, por distinguirlo, pues el derecho ambiental moderno, ¿no? Surge luego de unas luchas y el surgimiento del movimiento ambientalista. Pero antes de eso había un derecho ambiental, que era un derecho que regulaba el uso de los recursos naturales, principalmente. Pero era el uso de los recursos naturales desde una perspectiva utilitarista, en el sentido de que era una perspectiva de que se le otorgaba un valor al recurso dependiendo cuánta utilidad tenía hacia el ser humano, ¿no? Y pues esto llevó a que veamos pues el desarrollo de las normativas relacionadas a los bosques, al forestry, ¿no? Que en Puerto Rico pues tuvo gran presencia y hoy en día el ejemplo de eso es el yunque. El yunque es un área natural que hoy valoramos por su gran valor ecológico, cultural e incluso espiritual para los puertorriqueños, pero el derecho y su base legal para su conservación es una base utilitaria, enfocado, ¿no? En cómo ese recurso podía proveernos algo y que nos proveía, pues, madera, ¿no? Así que ese derecho ambiental pues comienza con esa visión, ¿no? de resguardo y de utilización y maximización de la utilidad de un recurso natural. Y luego pues con la venida de la industrialización pues que ocurrió en Puerto Rico en los años 40, 50 y todo ¿no? la gran movida de manos a la obra y el establecimiento posterior luego de las industrias foráneas, las petroquímicas, las farmacéuticas, pues hubo un montón de impacto en el ambiente, ¿no? Y un montón de destrucción ambiental y de degradación extensa del medio ambiente que llevó a que se creara, pues, y que se elaborara a base de esas luchas ambientales que tú mencionas, una conciencia ambiental. Y la gente empezó a decir, espérate un segundo, o sea, no está bien que destruyamos los bosques, no está bien que contaminemos los ríos, no está bien que destruyamos nuestras áreas verdes, ¿no? Y pues eso dio paso y muy a la mano del desarrollo del ambientalismo en los Estados Unidos, y eso es importante tenerlo presente, de lo que hoy conocemos como el derecho ambiental. Porque muchas de nuestras leyes vienen de las copias, son copias de las leyes americanas de protección ambiental. De las primeras leyes ambientales en los Estados Unidos fue la creación del Environmental Protection Agency, la EPA, que la conocemos, ¿no? Y que tiene oficinas y funciones en Puerto Rico. Y luego, pues, otras leyes que dieron paso pues, al proceso, por ejemplo, de las declaraciones de impacto ambiental, las DIA, que es algo que es muy central a nuestro derecho ambiental, viene de los Estados Unidos. Y así, pues, sucesivamente, pues, hemos ido desarrollando ese derecho, a- moviéndonos, ¿no? a la creación de reservas naturales, a la conservación, la regulación de los usos de los ríos, la protección de los ríos, la protección de zonas a través de las leyes de planificación. Y luego, pues, ahora, pues, quizás, no ahora, ¿verdad? Ya tú tienes más de 30 años, pero pues los retos más contemporáneos que nos estamos enfrentando ya son, pues, los retos climáticos. Y la crisis climática, pues, ha dado paso a toda la elaboración de un derecho ambiental nuevo que se enfoca en atender los efectos negativos del cambio climático. Así que dentro de todo ese proceso, ¿no? Y es como una síntesis de lo que es lo que atiende el derecho ambiental, eh, pues hemos tenido unas luchas ambientales que pues yo diría, ¿no? Han sido el fuego de crear esas leyes ambientales. Eh, Quería destacar que creo que tú lo puedes también complementar, que nuestra tradición de proteger el medio ambiente, o sea, no surge, te referiste a ello, no surge inicialmente de proteger el medio ambiente, sino que surge de como un deseo de cómo explotar los recursos de una manera que finalmente no los destruya porque nos quedamos sin la posibilidad de seguirlo explotando, de seguir explotándolo. Eso es como o sea,
viene de una mentalidad que heredamos, o sea, a Estados Unidos le surge de Europa, que viene con una mentalidad de explotar recursos al máximo cuando ya en Europa prácticamente han desaparecido los bosques profundos. O sea, hay una una perspectiva hacia el medio ambiente como que su único uso es quitar para que nosotros los seres humanos podamos sobrevivir. De manera que cuando surge incluso la EPA, la Environmental Protection Agency originalmente, no era un tema de dejar de tirar químicos a los ríos o era una perspectiva de cuánto es lo mínimo o lo máximo que podemos tirar antes de que se dañe tanto que no lo podemos usar. Entonces, de ese lugar tan como es estrecho, la lucha ambiental lo abre y es a donde estamos muchos de nosotros, que lo abre para que se convierta en cómo coexistir con la naturaleza. Sí, sí, eso es excelente punto, ¿verdad? Quizás una de las críticas principales al derecho ambiental hoy en día, y es interesante porque hoy en día hay muchísimos cuestionamientos eh, sobre los efectos que ha tenido el derecho ambiental realmente en lograr una relación de sostenibilidad con la naturaleza, ¿verdad? Incluso, y voy a entrar un poco en esas críticas, pero eso que traes, ¿no? Es clave porque ese derecho ambiental que se creó inicialmente en los años 60, 70, es un derecho que viene a reparar o a buscar que se pague o que haya consecuencias por un daño ambiental que ya ocurrió. Entonces, no es un derecho que es eficiente en hacer una planificación y una prevención a que el daño ambiental no ocurra. Y eso es importante distinguirlo porque eh, eso parte de una idea en la cual la naturaleza siempre va a estar en una posición inferior a los humanos. No parte de una idea en la cual los humanos somos parte de la naturaleza, ¿no? Hay un desbalance de poder ahí. Y es un derecho que también surge manteniendo unas estructuras económicas. O sea, el derecho ambiental existe dentro de unas estructuras económicas capitalistas en donde la extracción de recursos es la norma y el mercado le otorga un valor a la naturaleza y la naturaleza lo que le llaman en inglés se convierte en un commodity, ¿no? El commodification of nature, ¿no? Es la determinación o la asignación de un valor ficticio a la naturaleza para explotarla y venderla en el mercado. Y entonces eso ha traído muchísimos problemas, y entonces hoy en día hemos visto que todo ese derecho se está cuestionando y se está diciendo, mira, si, o sea, el concepto de desarrollo sostenible, que es un pilar del derecho ambiental a nivel internacional, hay que cuestionarlo. Y quizás el hecho de incluir desarrollo económico en la ecuación del ambiente, pues es un problema, porque entonces vamos a seguir manteniendo que el ambiente está subordinado a la explotación y al enriquecimiento de los humanos por encima de una existencia de sostenibilidad, ¿no? Y una existencia donde hay una relación de balance, que al final eso es lo que debería buscar el derecho, ¿no? El derecho trata de crear balances en donde hay desbalance. Si vemos, pues el derecho constitucional y todo el lenguaje de derechos humanos trata de establecer unos balances en donde hay unos desbalances, unas injusticias, ¿no? Y unas vulnerabilizaciones a unas poblaciones en particulares. Pues el derecho ambiental, en teoría, debería buscar ese balance también, ¿no? Así que eso es una crítica que hay al derecho ambiental y que ha llevado a que hoy en día estemos ya hablando de unas fronteras muy distantes a ese derecho ambiental original de los años 60, 70, y que estamos hablando, por ejemplo, de conceptos como los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza es una idea que está cogiendo mucho arraigo, particularmente por ese fracaso del derecho ambiental en verdaderamente crear unas relaciones de sostenibilidad y de balance con la naturaleza. Entonces, esta idea de los derechos de la naturaleza que viene de las concepciones
y las visiones del mundo, particularmente de poblaciones indígenas, de poblaciones originarias, pues establece que la naturaleza tiene unos derechos inherentes, ¿no? Tiene unos derechos a existir, a regenerarse, a tener sus ciclos vitales y ese tipo de cosas. Y es un derecho, pues, que interesantemente no saca al ser humano de la ecuación en el sentido de que la naturaleza no está condicionada al valor que le otorga al ser humano, o sea, al derecho que le otorga al ser humano, sino que tiene unos derechos que por el mero hecho de existir ya son válidos, que es algo que nosotros los humanos en cierto punto lo establecimos para nosotros mismos, ¿verdad? Si vemos la historia de la humanidad, pues han habido unos abusos horribles en los cuales muchísimos integrantes de la raza humana no se les reconocían unos derechos. Y llegó pues la modernidad y el lenguaje de los derechos humanos y establecimos de que todos, simplemente por el hecho de nacer, de haber nacido y de existir como humanos, tenemos unos derechos. Pues es lo mismo aplicado en cierta forma, ¿verdad? A la naturaleza. Y esa es eso es un ejemplo de cómo el derecho pues está evolucionando hacia unos caminos que en cierta forma llamaríamos utópicos, ¿no? Es la idea de, por ejemplo, de pensar de que un árbol vaya a corte y se defienda en corte, pues es un poco, ¿no? Como extraño, como fantasioso. Pero ya lo estamos viendo, está ocurriendo, ¿no? Que áreas naturales, incluso especies, vayan a corte, obviamente a través de unos mecanismos que pues los estudiantes van a aprender cómo funcionan, ¿no? En términos procesales, a través de una tutela, una representación legal, que existen para los humanos también, en caso de los menores, en caso de las corporaciones, ¿no? Son unas ficciones jurídicas. Recordar siempre que el derecho no es otra cosa que un lenguaje, ¿no? Es una forma de comunicar unas ideas y organizar unas categorías. Así que eso es una idea de por donde se está yendo el derecho ambiental hoy en día. También estamos viendo el reconocimiento de derechos de futuras generaciones, cosa que también lo ponemos en en ese mismo plano utópico y futurista, ¿no? En las futuras generaciones, particularmente con el cambio climático, están siendo vulnerabilizadas por las decisiones que estamos tomando nosotros hoy en día en dejar un planeta Tierra en peores condiciones de los cuales nosotros lo recibimos, ¿verdad? Y pues hay toda una idea detrás de eso, de que eso es una injusticia y que eso, pues el derecho tiene que entrar a resolverlo y por lo tanto se le debe dar legitimación activa a representantes de generaciones futuras. O sea, un concepto, ¿no? Pues bastante vanguardista de que personas que aún no han nacido y aún no existen vayan a corte a defender sus derechos. Así que definitivamente por la línea que tú dices, pues el derecho ambiental está cambiando muchísimo y está entrando en unas ramas súper interesantes, en unos campos súper interesantes que esperamos pues que puedan ser más Rindan, efectivos de lo que ha rindan sido. fruto. Sí. Pero definitivamente te envié por ¿verdad? Una tangente que a mí me fascina también, pero para efectos de la mayoría quizás de los participantes aquí, te decía que nos recordaras cuáles han sido como las luchas ambientales bien concretas que se han librado y se continúan librando en Puerto Rico. Hay muchas de las cuales, como decías anteriormente, nuestra clínica, la que ahora tú diriges, pues ha participado y ha incluso liderado. Sí. Pues mira, quizás podemos ir de adelante para atrás en términos temporales. Eh, Ahora mismo, una de las luchas ambientales más grandes que se está dando en términos categóricos es la lucha contra los desarrollos turísticos costeros. Hemos visto, y el caso emblemático de esto es el megaproyecto de Esencia, ¿no? En Cabo Rojo. Y hemos visto cómo desde ya varias décadas en Puerto Rico hay una ideología, por ponerle una categoría, ¿no? O una tendencia hacia el desarrollo de grandes proyectos turísticos en las costas de nuestra isla. Y naturalmente, ¿verdad? Porque las costas de nuestra isla pues son uno de los atractivos económicos más grandes que tenemos, estando en el trópico, en el mar Caribe. Eh, pues definitivamente eso está ocurriendo. ¿Qué pasa? Que por razones quizás más políticas que de derecho, eh, esta ideología o esta tendencia ha
cogido mucho arraigo y mucha protección de parte de los poderes políticos. Y eso es un problema, porque en Puerto Rico tenemos un Estado de Derecho y tenemos muchas leyes y reglamentos que establecen que para hacer proyectos, y para proyectos en el sentido de desarrollo de construcciones, tiene que haber un proceso riguroso de evaluación ambiental. Y entonces ese proceso riguroso que está en las leyes, que está en los reglamentos y que establece pues muchos requisitos técnicos, muy técnicos, está siendo completamente sobrepasado y hasta a un punto también destruido, ¿no? De cierta forma está siendo atacado por leyes nuevas que están enmendando y quitándole mucha fuerza y mucho valor a ese proceso de evaluación ambiental. Y esto es una tendencia muy peligrosa. Entonces, pues vemos como proyectos como Esencia, que es un proyecto, ¿verdad? Que me imagino que todos conocerán, porque ha tenido pues mucha presencia en las noticias, pues es básicamente crear una ciudad dentro del municipio de Cabo Rojo, una ciudad que tendría unos impactos enormes en no solamente la calidad de vida de los vecinos de Cabo Rojo en términos de impacto a las aguas, impacto a los recursos naturales, a los espacios ambientales en los cuales se va a construir, sino también en la misma fábrica social del municipio de Cabo Rojo, ¿no? Y aquí entramos en un tema cultural y es importante pues hacer la mención de que el derecho ambiental, por lo menos desde la práctica transformadora a la cual la clínica hace y muchos abogados como yo hacemos, pues busca no solamente tomar en consideración los recursos ecológicos y ambientales y los espacios de paisaje y de naturaleza, sino también y con gran importancia los impactos del ambiente en los seres humanos, ¿no? Porque somos parte del ambiente y hay unos impactos enormes y hay una injusticia enormes que se generan a través de la utilización pues, del ambiente, de cómo se usa o no se usa. Así que eso es una gran lucha que está ocurriendo ahora mismo. Otra lucha enorme que estamos teniendo y que llevamos teniendo por mucho tiempo desde tiempos de la industrialización ha sido pues el establecimiento de industrias foráneas en Puerto Rico que como sabemos pues a base de esta idea, ¿no? Del desarrollo económico que es básicamente una religión de nuestra clase política pues justificamos todo. Y el desarrollo económico justifica y abre la puerta para absolutamente todo y alfombra roja para cualquiera que trae desarrollo económico. Y no estamos en contra del desarrollo económico, eso es verdad, eso siempre es lo como se vilifica la relación entre ambiente y economía, ¿no? Se crea esa dicotomía de que unos contra otros y esa no es la realidad es mucho más compleja, ¿no? Y la realidad requiere considerar los impactos culturales, los impactos sociales, los impactos demográficos que tienen los proyectos que este tipo de proyectos que supuestamente son, tú sabes, el progreso y el beneficio económico para Puerto Rico. Y pues el establecimiento de estas industrias que son muchas veces altamente contaminantes es una lucha que constantemente se ha estado dando en Puerto Rico y que no ha cesado y que no va a cesar, ¿no? Inicialmente pues lo vimos con las petroquímicas que todavía quedan por ahí. Cuando van por allá por la carretera hacia el suroeste, ven el monstruo de contaminación que son los restos de la Corco allí por Guayanilla. Y entonces, luego de eso, pues vinieron las farmacéuticas que tuvieron enormes impactos en los acuíferos y en áreas de importancia agrícola. Y lo vemos todavía también con las semilleras, con el gran caso de Monsanto y como los pesticidas y los químicos que usan para tratar todas esas siembras de semillas que tienen un impacto bien grande, ¿no? Así que eso es otra lucha. Podríamos hablar pues, de los desarrollos costeros, los desarrollos turísticos, el establecimiento de industrias de alto impacto en Puerto Rico y luego de eso no olvidemos también y que lo estamos reviviendo lamentablemente y que una de las grandes luchas del movimiento ambiental fue en contra de las prácticas militares que han ocurrido en Puerto Rico. Vieques y Culebra fueron movimientos ambientales en gran parte, fueron movimientos anticoloniales y fueron movimientos ambientales. Y eso pues hay que ponerlo desde esa perspectiva, ¿no? Y hoy en día estamos volviendo a ver ese proceso y los efectos de la militarización con los movimientos del gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela
y en actividades en el Caribe que están utilizando nuevamente nuestros recursos, nuestras costas, nuestras áreas naturales para prácticas militares. Así que yo diría que esas son las tres grandes áreas de luchas ambientales en las cuales Puerto Rico se ha enfrentado, pero hay muchas más. Yo quería destacar que uno de los, es como una manera de entender, em, o sea, u otro ángulo para entender por qué hacemos estas luchas o por qué vale la pena em, participar de la defensa de nuestro medio ambiente en Puerto Rico, es que muchas de las situaciones ambientales que se enfrentan en Estados Unidos ocurren en extensiones de terreno y de territorios que a uno de una isla, como decimos, de 100 por 35, pues se nos es difícil imaginar. Lo traigo porque eso significa que hay lugares en Estados Unidos donde hay lagunas que son impenetrables ahora mismo, porque hubo alguna industria, puede ser farmacéutica, puede ser eh, minera, puede ser de desarrollo de acero, o sea, es una variedad enorme que en el afán de extraer algo, des- han destruido áreas enteras que tomará siglos recuperarlas. Hay lagunas que se ven ¿cómo es? Desde el espacio, que tienen un color azul rarísimo, que parece hermoso y es que ningún ser vivo puede sobrevivir en ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos, siendo un lugar tan grande, qué sé yo, en el medio de Dakota, en el medio de Nuevo México, en un desierto o algo, pues no hay tantas personas concretas que se puedan defender también de que eso le ocurra a un recurso particular. Así que, pues, hay extensiones enormes, dañadas ya, que nadie defiende. ¿Qué pasa? Que esa mentalidad industrial sobre un territorio como el nuestro es, es que desaparezcamos todos a la vez. Por eso, por ejemplo, cuando hubo la búsqueda de cobre, creo que fue en los 2000 o los 90 en Puerto Rico, pues habían como que todas estas ilusiones de dónde se iba a sacar cobre, oro, de algunas montañas en Puerto Rico que uno viajaba por la carretera esa de hacia el sur y veía una montaña rasgada y todo en la búsqueda de un mineral en particular, pero la mentalidad de quienes estaban trabajando eso era pues que el resto de Puerto Rico dejara o de los ciudadanos, de las personas aquí, pues no pudieran vivir aquí porque si desarrollaban X o Y, no pueden vivir. Pues hay algo bien similar con lo que sucede con nuestras playas, nuestros ríos, el uso de nuestras aguas, acuíferos, o sea, hay una mentalidad de extracción que si no se batalla, pues es que desaparezcamos todos de esta isla porque no se va a poder vivir. Y eso ha ocurrido en muchas islas por el mundo entero, donde no ha habido suficiente gente que las pueda defender. Sí. No, definitivamente, eso que describe es una dinámica que está en el centro, ¿verdad? De las luchas de lo que conocemos como justicia ambiental, ¿no? Y el movimiento de justicia ambiental surge precisamente porque esas lagunas tóxicas, esos espacios de contaminación enorme que tú describes, no estaban localizadas en lugares cualquiera, ¿verdad? Entonces nos empezamos a dar cuenta
de que esas áreas de toxicidad y esas áreas de gran impacto, donde estaban localizadas las grandes centrales eléctricas que quemaban tanto carbón y emitían tanta contaminación, en donde estaban localizadas las fábricas que contaminaban los acuíferos y los ríos y el agua potable de comunidades, pues no estaban localizadas en lugares al azar, estaban localizadas en áreas ya vulnerables, estaban localizadas en cerca de comunidades marginalizadas, cerca de comunidades pobres, comunidades racializadas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y eso pues en Estados Unidos el movimiento de justicia ambiental que surge en los años 80 empieza particularmente en las comunidades negras, ¿no? Que empiezan a decir, mira, ¿por qué esta planta, si vemos el mapa de las plantas eléctricas de los Estados Unidos, por qué el 50, más del 50% están localizadas en estas comunidades, ¿verdad? Y es lo que hoy en día conocemos quizás más en la academia, ¿no? Son lo que se llaman zonas de sacrificio. Y es que sabemos que los recursos, ¿verdad? Y el espacio que tenemos en un lugar particularmente como Puerto Rico es limitado. Y pues para aprender el área metropolitana necesitamos plantas eléctricas. Y esas plantas eléctricas, ¿dónde las vamos a poner? Y pues vamos a mirar nuestro mapa, ¿verdad? ¿Y dónde están esas plantas eléctricas? No están en las comunidades, no hay una planta eléctrica en el condado o en Miramar, ¿no? O sea, están localizadas en lugares donde hay comunidades pobres, donde hay comunidades racializadas. Y eso es bien importante mirarlo. Y el derecho entra, ¿verdad? Y el derecho más crítico, ¿no? Y el concepto más de justicia ambiental entra a mirar esos desbalances y esa injusticia. Y en Puerto Rico lo vemos todo el tiempo, ¿no? El tema de Peñuela, las cenizas, ¿no? O sea, ese extractivismo que tiene un beneficio específico, ¿no? Y esto también hay que tenerlo bien presente. Y es que eh, esas comunidades y nosotros mismos, a través de nuestra historia colonial, estamos sufriendo las externalidades, ¿verdad? Lo que la economía llama las externalidades del enriquecimiento de unos. O sea, nosotros estamos sufriendo los byproducts del enriquecimiento de otras personas que no somos nosotros. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque eso es lo central de una injusticia que el derecho tiene que venir a atender. Entonces, con el tema de cambio climático, ¿verdad? Para hablar un poco de cambio climático, que es toda una rama del derecho ambiental súper interesante y súper vigente, pues se ha desarrollado alrededor de esa idea, ¿verdad? Y si entendemos el cambio climático como, pues sabemos el concepto, ¿no? El mundo se está calentando por las emisiones antropocénicas, ¿no? Las emisiones que creamos los humanos a través, que han cogido un ritmo súper rápido a partir de la industrialización del siglo XIX, de la revolución industrial, y el mundo se está calentando a niveles en el cual estamos empezando a sufrir unos efectos que van a ser inhabitables, ¿no? Y que van a ser muchos espacios inhabitables. Eh, y pues atender eso, pues el derecho ha dicho, bueno, pues ¿cómo lo atendemos? Pues hay que establecer unas metas de reducción de carbono, del CO2 y de los gases de efecto invernadero, que son los gases que están calentando la Tierra, reducir esos gases, esas emisiones, que son emisiones que ocurren por los aviones, por los barcos, por los carros, por las fábricas, ese tipo de cosas que son esenciales o centrales a nuestras economías modernas, ¿verdad? Eh, pero entonces, cuando empezaron a hacer ese cálculo de quién va a reducir esas emisiones, pues se empezaron a dar cuenta de que no todo el mundo emitía las mismas emisiones. Así que no era La justo misma que todo el cantidad, el mismo volumen. sí, exacto, el mismo volumen de emisiones, ¿no? Y pues ahí se formó pues todo unos principios de derecho, particularmente alrededor de uno que es muy famoso, que se llama responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Diferenciadas en el sentido de que los países más desarrollados pues tienen mayor responsabilidad de reducir las emisiones porque son los que más emiten, los que más contaminan el planeta, y mientras que los países menos desarrollados son los que menos emiten, tienes economías más pobres, pero están sufriendo los mismos efectos o quizás más efectos, ¿verdad? Porque ahí también pues, está otra vez el concepto del desbalance. La gente que vive en los trópicos, las áreas más calientes del planeta, pues naturalmente están sufriendo mayores consecuencias del cambio climático que la gente que vive en los polos, ¿no? Más cerca de los polos. Así que esa idea que tú planteas es centralísima, ¿no? Al derecho ambiental y a atender, pues, los efectos de la crisis climática. Pues mira, como estamos aquí a 10 minutos de las 6, quisiera que
las personas que están escuchando tengan la oportunidad de hacer preguntas concretas, especialmente las que tengan que ver, ¿verdad?, con la tarea, los trabajos, los empleos en el derecho ambiental. Este, pueden alzar la mano usando ahí por ahí las manitos o pueden escribir preguntas también. Rosaura comenta que ahora tenemos también los data centers de inteligencia artificial y demás. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Este es un excelente momento. Aquí Sebastián pregunta, como estudiante de ciencias sociales, haciendo un minor en historia, em, o sea, ¿cómo los estudios de ciencias sociales beneficiaron su carrera? Este, Esa es una buena pregunta, ¿verdad? licenciado. Pues mira, ¿verdad? Obviamente todo el mundo hace con la universidad pues diferentes cosas, ¿no? Pues a mí me interesó mucho trabajar en la academia y yo creo que mi acercamiento al derecho siempre ha sido desde la historia. Yo no puedo entender una norma del derecho si no entiendo de dónde viene esa norma del derecho. Y eso para mí ha sido bien útil porque me ayuda pues a descifrar, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos reales de esa norma? Y a la medida en que tú pues la entiendes, la puedes criticar y puedes pues presentar cambios y utilizarla para bien o para mal, ¿no? Así que la historia definitivamente para mí ha sido una herramienta bien importante en el estudio del derecho y hay toda una rama de historia legal, de historia jurídica, que tenemos profesores en nuestra escuela que son eminencia en ello, como por ejemplo el profesor Carmelo Delgado, que ha escrito muchísimo de eso y yo en parte voy por esa línea, ¿no? Y mi investigación pues se centra mucho en cuál ha sido la historia del derecho ambiental, cómo se han desarrollado esas normas para poder entender cuáles han sido sus propósitos y pues criticar sus fracasos contemporáneos. Y la perspectiva de ciencias sociales, ¿cómo es que ha ayudado? O sea, de qué se trata, vamos a decir, la perspectiva de ciencias sociales que resulta útil a la hora de ser un abogado ambiental? Fundamental, ¿verdad? Fundamental, ¿no? Las ciencias sociales, pues son pues, el estudio, ¿no? De cómo existimos en sociedad y, pues en ese sentido el derecho, yo diría, ¿verdad? Que es una ciencia social, ¿no? Hay gente que dice que es humanidad, o sea, es una mezcla de ambas, ¿no? Pero definitivamente, pues yo estudié economía y la economía, pues también, pues te da una perspectiva, ¿no? De cómo la sociedad existe y se regula y se organiza a base de unos objetivos económicos y pues eso ha sido clave para entender pues los problemas contemporáneos relacionados al ambiente y el desarrollo de esas normas. Yo creo que ahí lo más importante es que pues, en las ciencias sociales, y te vas a dar cuenta cuando entres a derecho, que el derecho tiene un fin social, ¿no? O sea, el derecho son unas normas de regulación, de ordenación de la sociedad, ¿no? Y eso súper complejo, ¿verdad? Lo he puesto en forma simple, pero es súper complejo, ¿verdad? Porque crea unas categorías y esas categorías se crean pues dependiendo de quién está en el poder, qué intereses persigue, ¿no? Y pues tienen una complejidad enorme y definitivamente entender los patrones y cómo funciona y cómo se estructura la sociedad y cómo surgen los problemas de la existencia en sociedad, pues definitivamente son centrales a lo que va a hacer cuando estudie en derecho. Claro, que las ciencias sociales lo hacen a uno. Yo también vengo de ciencias políticas, ¿verdad? Que es parte de ciencias sociales, pero lo que le hacen a uno sobre todo es darse cuenta de todo lo que consideramos natural, porque lo hemos experimentado toda la vida, pues te ayuda, el enfoque de ciencias sociales te ayuda a tomar un paso hacia atrás y adquirir perspectiva de cuántas de esas cosas que hemos entendido como naturales han ocurrido por unas decisiones concretas, por unos poderes específicos
Y entonces, pues al tomar esa perspectiva más amplia, también te da un agarre de cómo, después de entender la historia como explica el licenciado Maldonado, pues de cómo es, si ese origen tiene sentido para mí o es justo para mí o para la gente que a quienes yo quiero defender y cómo sería, ¿verdad?, la herramienta o el ángulo para cambiar esas cosas. Sí, definitivo. Y ahora me gustaría, veo una pregunta en el chat que me gustaría atender, que de Claro, Alana Pavón, dice sí. que la asustaron una vez diciéndole que los abogados ambientales usualmente cabildean para compañías lucrativas que son parte de ese daño. Dice, claro, ese no es el caso, pero quisiera ver qué pensaba al respecto. Eso es una gran pregunta, ¿verdad? Porque, pues, quizás fue un problema mío de que yo entré pues ya asumiendo mi práctica ambiental como la práctica ambiental. Pero eso no es cierto. Y como tú bien dices, Alana, hay toda una práctica ambiental que se dedica pues a más a trabajar en el área de compliance, corporativo, de lo que se llama ESG, que es Environment Social Governance, ¿no? Que son pues cómo las corporaciones, cómo los estados, cómo los individuos cumplen con ese derecho ambiental. Y la verdad que ese susto que te dijeron ocurre, ¿no? Y es cierto muchas veces, ¿no? O sea, y esto es todo un conflicto ético que muchas veces se plantean para los abogados ambientales y que yo trato de enseñar en mi clínica, de que es bien importante tener esos preceptos éticos bien establecidos. Porque si una de las cosas que estudiamos a nivel de maestría, ya más graduado sobre el derecho ambiental y climático, es cómo los abogados han sido detrimentales en crear todas las normas y en buscar todas las formas de escapar las regulaciones y las leyes para permitir que esos daños ocurran legalmente, ¿no? Y eso genera pues todo un conflicto ético de, por ejemplo, en Puerto Rico, nuestro código de ética establece que los abogados tienen que tener conscientes el beneficio público, ¿no? Y la sociedad. Y pues, o sea, en un mundo en donde estamos viviendo por una crisis climática, en donde los niveles del mar están aumentando cada vez más, donde el planeta se está calentando más y hay mucha gente sufriendo y van a sufrir por esas razones, no es ético que un abogado trabaje para una compañía como Shell y le establezca y le normalice a través de la legalidad cómo seguir destruyendo ese planeta, ¿verdad? Crea unos conflictos éticos que ciertamente hay que atender. Así que sí, definitivamente hay una práctica ambiental que trabaja pues con las normas ambientales y cómo hacer sobre todo el cumplimiento con esos estándares ambientales, pero que es muy distinta a la que yo hago y que quisiera y hasta ahora no he tenido que hacer y espero no tener que hacer nunca. Sí, nosotros, yo fui parte de la clínica de Derecho Ambiental, de hecho ahí fue cuando conocí al licenciado Maldonado, y una de las cosas fascinantes, en ese momento trabajamos precisamente el tema de Peñuelas y las cenizas, y era espectacular uno ver la ley que se supone que prohíbe las cenizas, que dentro de la ley que está diciendo en un párrafo que no pueden haber cenizas, que se pueden disponer y todo, había una línea que nadie sabía cuándo se había añadido, que hacía, o sea, era como si neutralizaba y hacía todo el resto de la ley. eh, Como que no se pudiera hacer cumplir, porque establecía en una línea, recuerdo que era como una línea y media, establecía la excepción que entonces cubría a todos, toda la contaminación que estaba ocurriendo. Entonces, pues sí, las preguntas éticas uno se las tiene que hacer constantemente y es importante que desde ya uno pensando en si estudia derecho o no lo estudia, pero sepa
a los estudiantes de derecho es bien curioso que casi consideran que la clase de ética es como si esa clase fuera un desperdicio de tiempo. La clase de profesión jurídica también la suelen considerar como que, ay, qué cosa tan densa o algo. Y ahí es donde se contestan las preguntas más importantes sobre cuál es el tipo de abogado que yo quiero hacer. Y son preguntas difíciles que vale la pena que uno se las haga ahí y que encuentre las contestaciones que le van a mantener a uno la conciencia tranquila. Sí, efectivamente, y de verdad les exhorto y espero a todos que entren a nuestra escuela y les exhorto, eso que dice Yara es que aprovechen mucho esas clases y desde el principio entren con una mente abierta y disfrútense el derecho, estudienlo, cuestiónenlo, no piensen en solo en pasar la reválida, porque la reválida es importante, pero no es todo, ¿verdad? El derecho hay que entenderlo, hay que conocerlo, hay que conocer su teoría, la clase de teoría es bien importante también para entender de dónde vienen todas estas normas y por qué existen y para qué existen, porque al final entonces seguimos, no, seguimos las normas y estamos siguiendo un derecho así en lo automático, ¿verdad? Y pues eso no beneficia a la sociedad. La sociedad se beneficia cuando se enfrenta con unas normas que son injustas y dice, mira, esta ley hay que cambiarla, esta norma hay que cambiarla, ¿verdad? Así que les exhorto que tengan ese tipo de acercamiento cuando entren a derecho y tampoco se sientan que tienen que saber qué van a hacer, eso no, olvídense. Yo decidí qué iba a hacer después y todavía a veces me pregunto si sé lo que quiero hacer. Así que no se preocupen de eso. Este, no sé Pues, si hay tiempo, hay una última pregunta ahí, Yara. dale, adelante. Sí, 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 podemos. Lo que quiero decir sobre eso, ¿verdad? Iliana me pregunta qué opinión tengo sobre el plan de acción sobre cambio climático, que está en un limbo legal actualmente, o sea, que haya sido aprobado pero sin prospecto de ejecución. Eso es una gran pregunta porque estamos viviendo un momento bien lamentable en el cual tenemos mucho derecho ambiental y muchas normas y muchas regulaciones que obligan a tomar unas acciones tanto a nivel doméstico como a nivel internacional, que es importante, a pesar de que Puerto Rico no es un país soberano que participa en el derecho internacional existe y nosotros somos parte del planeta y hay que estar pendiente de las cosas que pasan ahí, ¿no? Así que hay mucha normativa y mucho derecho en respecto a tanto el cambio climático como normativas ambientales. Sin embargo, lo que nos estamos enfrentando es con una crisis de voluntad política, realmente. O sea, las normas están, los valores están, la política pública está, políticas públicas de avanzada. Les recomiendo que se lean la Ley de Política Pública Ambiental, la original es de 1970 y la actual del 2004. Léanse esa ley, vean la política pública que está ahí adoptada, empezando por el reconocimiento de que todos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente saludable. O sea, esa idea que parecería que los políticos la ignoran completamente definitivamente demuestra, ¿no?, que vivimos ahora mismo en una crisis de voluntad política. Y el plan de cambio climático, dentro de lo complejo que es, porque hay que reconocer que es un plan bien complejo que ordena y establece, pues, atender unas acciones urgentes y necesarias en múltiples áreas de nuestro gobierno. Ha sido ignorado completamente. O sea, no se le ha prestado la urgencia y la atención que se le debería prestar a la única ley realmente de cambio climático que tenemos en una isla tropical. O sea, en una isla que está súper amenazada por el cambio climático. O sea, el aumento de los huracanes, la intensidad de los huracanes, el aumento de lluvia, el aumento de marejada, el aumento de los niveles del mar, la erosión costera, el calentamiento cada verano aquí es más insoportable. Y, ¿verdad? Y nos dicen esta idea que es media chistosa y la vemos en los memes, que es que este es el verano más frío de nuestra vida, ¿no? O sea, este es el último verano más frío y es como cada vez va a ser más caliente. Eh, esa falta de voluntad política es realmente lo que nos tiene, en cierta forma, nos tiene secuestrados de las cosas que hay que hacer, ¿no? En términos energéticos, también la transición energética, que no lo dije, pero la energía es un tema que atiende el derecho ambiental, ¿verdad? ¿Cómo se produce la energía en Puerto Rico? Seguimos produciendo
energía sucia a través de la quema de combustibles fósiles. Ahora con el gas, que supuestamente es limpio, no caigan en esa trampa, es quema, contamina, ¿no? Esa transición energética también, o sea, falta de voluntad política. Las tecnologías existen, incluso las leyes existen, incluso el financiamiento existe, ¿no? De movernos hacia una energía más limpia y renovable, pero la voluntad política está trancada. Así que esa es mi respuesta a eso. Sí, pero definitivamente hemos tenido experiencias de éxito donde pues la participación ciudadana ha forzado la voluntad política. Y bueno, yo recuerdo claramente, y quizás el licenciado también, la lucha contra el gasoducto fue espectacular, porque en un domingo, recuerdo como hoy, en un domingo que estaba lloviendo, llegaron, no sé, eran como 10.000 personas a Lares, a protestar el gasoducto y el gasoducto en ese momento, digo, murió, o sea, él como iba, murió esa semana. Así que aquí uno no tiene tampoco, o sea, no dependemos solamente de que ellos, ¿verdad? Los políticos tengan la voluntad política de hacer o no hacer. También pues tenemos una agencia personal, colectiva, para que esa voluntad política pues surja donde no parezca estar. Así es, así es. Pues son las 6:06 y ahora sí debemos terminar, pero quiero agradecer muchísimo al licenciado Maldonado. Ya saben, los que soliciten, está dirigiendo la Clínica de Derecho Ambiental. Eh, y esta escuela pues tiene un pro bono ambiental y tenemos muchos profesores, además del profesor Maldonado, que hacen trabajos relacionados con el derecho ambiental en la escuela, así que los pueden buscar y tener clases, unos cursos excelentísimos. Gracias a ti, Yara, y a la orden. Y les puedes dar compartir mi correo electrónico, cualquier duda que tengan, confianza. Por Y les deseo supuesto, y mucha suerte. esta Ah, presentación la vamos a publicar en nuestro canal de YouTube. súper. Gracias. Nos Buenas vemos. tardes.